Bueno, muy buenos días, compañeras y compañeros universitarios, amigos, familiares de Liberato Terán Holguín. Esta es la tercera jornada del coloquio Liberato Terán Holguín y sus avatares en la UAS 1966-2013. Empiezo por informarles, compañeros, que hay disponible un libro para que ellos que quieran tengan interés en ponerle algún mensaje. Liberato, ahí está, por ahí anda circulando, y está a la entrada también del auditorio. Segundo, de que este es un evento que está siendo grabado, y luego podrán ustedes, si les interesa, poderlo revisar, bajar de la página de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad. Bueno, decirles que en esta tercer día de actividades están en la mesa del presidium, pues en primer lugar, para participar como moderadora, la doctora Ana Lucía Escobar Chávez. Luego están también el doctor Jorge Medina Viedas, por todos también nosotros conocidos. También es rector de nuestra universidad, el doctor Rubén Rocha Moya. Y también nos acompaña el doctor Miguel Ángel Rosales Medrano. Por lo tanto, a partir de este momento cedo el uso del micrófono a quien deberá de participar como moderadora, la doctora Ana Lucía Escobar Chávez. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera mesa del coloquio Liberato Terán Holguín y sus avatares en la UAS 1966-2013. Mucho se ha comentado ya sobre Liberato y su vida en la universidad, como estudiante, como sindicalista, como académico. Hoy vamos a comentar acá el pensamiento de Liberato respecto de la reforma necesaria en la universidad. En una de sus múltiples publicaciones encontré un texto que quiero compartir con ustedes muy brevemente, los ejes que Liberato identifica como indispensables para la reforma necesaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un texto que se escribe en el año 2000 y si revisamos las condiciones que identifica son tan vigentes hoy como lo fueron en el 2000. La primera de ellas dice las condiciones necesarias de la reforma pendiente. La primera es la defensa de la universidad pública y su estatuto de autonomía. Y esto se refiere básicamente a evitar que las leyes del mercado se instalen de lleno en el sistema educativo. La segunda condición es la transformación desde los sujetos del conocimiento y propone justamente este cambio en el modelo de aprendizaje, centrándolo en el alumno. La tercera condición es la organización de escuelas, facultades e institutos por áreas de conocimiento. El establecimiento del sistema universitario estatal intercampus, la superación de las falsas dicotomías de la universidad de masas contra la universidad de élite, contra la universidad democrática. La modernización y eficientización de la administración y las finanzas universitarias. Y por último, la aprobación y el ejercicio de una nueva legalidad de la Universidad Autónoma como una universidad académica, solidaria y democrática con sustento autonómico. Creo que estos ejes reflejan o resumen más bien buena parte de la obra que Liberato nos ha legado, porque como personas sabemos que
Liberato ha vivido en la universidad, ha pensado en la universidad y ha escrito la universidad. Pues a partir de esta breve introducción les doy la voz a los ponentes invitados para el día de hoy a participar en esta mesa. Iniciaríamos con el doctor Miguel Ángel Rosales Medrano. Es profesor normalista, maestro en educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una larga trayectoria como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad Pedagógica Nacional. Fue subsecretario de Educación Media y Superior en el sexenio 93-98, fue director del CICI hacia principios de los 90 y director de la Facultad de Ciencias de la Educación para el periodo 2008-2011. Ha publicado varios libros y artículos sobre la temática educativa, los más recientes, Evaluar para la homogeneidad, la experiencia mexicana en la evaluación de la educación superior y la formación profesional del docente de primaria. Doctor Rosales tiene la voz. Muchas gracias, Ana Lucía. Tengo muchas ganas de comentar experiencias relacionadas con Liberato, pero sería abusar mucho de su tiempo. De manera que me voy a permitir leer unas notas sobre el tema que nos convocan he elaborado. Primeramente, agradezco profundamente la deferencia, la distinción de que me hizo objeto Rubén Burgos Mejía al considerarme como ponente en este homenaje a el universitario universal que es Liberato Terán Holguín. En mi adolescencia, desde mi lugar de origen, Rosario, Sinaloa, escuchaba hablar con una especie de sobresalto y admiración acerca de un hecho inédito en nuestra sociedad, que era el de atreverse a protestar. Este hecho lo protagonizaban los estudiantes de la universidad en la capital del estado. No sabíamos a ciencia cierta por qué luchaban, pero los jóvenes de esa época percibíamos que se podía participar en el cambio de la opresiva sociedad de sus tiempos. Los caminos de la vida me regresaron a Sinaloa a mediados de la década de los 70s, y la política, más que la academia, me acercó a la UAS. En un proceso gradual pero intenso, empecé a conocer y a valorar a los líderes universitarios. Así conocí al personaje que hoy homenajeamos, Liberato. En aquellos años, la impresión que tuve de inicio me parecía una especie de santón por su natural modestia y una humildad que impresionaba. Hoy lo sigue pareciendo porque conserva esas virtudes. El caso de Liberato es paradigmático, a mi parecer, por dos razones. La primera es que ayer como ahora su cercanía te provoca admiración y afecto espontáneo. Y la segunda se refiere a que inmediatamente te envuelve con su don de gentes y su trato impecable y respetuoso. El trato que sus cercanos le brindan es notable por el evidente ambiente de afecto que se manifiestan, particularmente cuando se reúnen. Comentando con los viejos compañeros de militancia, quienes tuvimos momentos de cercanía y distancia política con los equipos donde Liberato Terán ha militado, coincidimos en que si la interlocución entre los diversos grupos de la izquierda local y nacional hubiera contado con gente con las virtudes de Liberato, seguramente otro desenlace habrían tenido los esfuerzos por unificarlo. Pero Liberato no solo
ha sido líder estudiantil y voz autorizada en el ámbito gremial. También es un académico notable. Particularmente es un escritor de redacción amena, pulcra, lúcida, aguda, profunda. Se le reconoce como un buen docente en el área de su formación inicial y como investigador temprano de los movimientos sociales y universitarios de la región. Asimismo, es un pensador adelantado de todo lo que ocurre dentro y alrededor de su alma mater, la UAS. El tema que nos ocupa, Liberato y la reforma universitaria, existe una amplia aportación de su parte, tanto en su calidad de funcionario durante la administración de Jorge Medina Viedas, como en su participación durante los debates y en la redacción de importantes documentos y propuestas en torno al rumbo que ha debido seguir la reforma en los distintos momentos de la historia universitaria. Así como en la época de Ermienta Calderón, la llegada de Antonio Toledo Porro a la gubernatura de Sinaloa en la parte final del rectorado de Eduardo Franco, fue percibida por Liberato y muchos otros como una amenaza para la UAS, y la prueba de ello la dio cuando, a mes y medio de su arribo, expidió la Ley Estatal de Educación, donde declaraba que el gobierno del Estado era el único competente para impartir educación media superior. La historia que siguió es ampliamente conocida por los aquí presentes. En marzo de 1981 ganó las elecciones para rector Jorge Medina Viedas, prometiendo excelencia académica y la superación crítica del proyecto de Universidad Democrática, Crítica y Popular, UDCP. En esta orientación estaba el pensamiento y la acción de Liberato, quien fue el responsable del Plan Universitario de Desarrollo, instancia en la que se depositó la responsabilidad de impulsar una política de recuperación de las funciones sustantivas de la universidad. Aunque el mérito corresponde a muchos compañeros universitarios de la época, sin la obra de Medina y Liberato en la UAS, podría haberse encaminado por el rumbo, por ejemplo, que tomaron las universidades de Oaxaca y Chiapas. Con este intento de reforma, ambos le dieron un lustre y un rumbo a la universidad que, a pesar de los avatares, no se ha permitido perder el camino. Con su eterna modestia, Liberato ha dicho que los logros de su participación en el PUD fueron modestos, pues en 3 años, dijo, de la creación del PUD a la instalación del Foro sobre Legislación Universitaria, solo fue posible impulsar algunos aspectos como los siguientes: foros a partir de una propuesta de diseño curricular, foros académicos en escuelas profesionales de todo el Estado, nuevas carreras como Escader, Físico, Matemáticas y Filosofía y Letras, propuestas para desarrollar las áreas de investigación y posgrado desde una concepción de notable vigencia, que es la de vincular docencia e investigación, reforma de planes y programas de estudio de bachillerato y carreras semiprofesionales. Se elaboró una propuesta global de reforma administrativa, estudios y propuestas sobre nuevas carreras como nutrición, biología, ingeniero municipal, etc. Es decir, es una administración muy prolífica, con muchas ideas que tienen notable vigencia. En marzo de 1985 se celebró el primer foro de legislación universitaria, con el propósito de regularizar la vida universitaria y escolar en general. Durante esta administración se pensó y se actuó estratégicamente para fortalecer el área de la extensión cultural como nadie lo había hecho. Antes de concluir el periodo de la administración en comento, se realizó el primer encuentro de bibliotecarios de la UAS, entre muchas otras actividades e iniciativas. Años después, hacia 1989, durante el proceso de relevo de Eudómara Ahumada, nos reencontramos con Liberato en aquel grupo que resultó de la alianza entre los llamados terceristas y rosalinos,
al que se le denominó Convergencia Universitaria, mismo que se alió con el M7 para constituir el Frente Democrático Universitario, FDU. Este frente llevó a la rectoría a David Moreno Lizárraga. Al Liberato y a un servidor correspondió elaborar el manifiesto con el que el Frente Democrático Universitario se presentó a la comunidad. En esta experiencia se generaron ideas que mantienen palpitante actualidad y que derivaron en mayor claridad respecto de lo que en materia de reforma universitaria debe hacerse en la UAS, y que es algo de lo que Ana Lucía introducía. En los últimos años, algunas de las ideas compartidas con Liberato respecto a la UAS, reuniones que tuvimos en el Observatorio Universitario, en intercambios, quedan condensadas en 4 párrafos que yo me permití incluir en la propuesta de modelo educativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la de la UAS. Lo que no sé es si estos contenidos todavía se mantengan, por lo que van a escuchar. Dice así: la universidad, cualquiera que sea su tipo, está comprometida con la universalidad de pensamientos, de posturas, de enfoques, de concepciones, de métodos, de creatividades, etc. Nunca y bajo ningún pretexto debe poner sus talentos al servicio de intereses particulares. Su deber ser está pensado para responder a los intereses de toda la sociedad. Jamás debe tolerar que grupo, partido o clase social alguna, dentro o fuera de la universidad, se arrogue el derecho de presentar sus intereses como los intereses del conjunto social de que se trate. Su vocación por plural es democrática. Lo razonable y lo racional se ha de constituir en su método para tratar las diferencias emanadas de la diversidad. La universidad pública es esencialmente en y para la academia, es decir, para el desarrollo de la ciencia, la cultura y la docencia. Su existencia, como el Parlamento en la política, es posibilidad de expresión y espacio de la sociedad civil en el campo del saber riguroso, del conocimiento técnico y de las expresiones culturales. Su creación y conservación responden a necesidades sociales y no a razones de Estado. De ahí que el sostenimiento íntegro de las universidades públicas sea una obligación del aparato estatal en tanto depositario de los dineros de la nación y en su calidad de momento secundario y subordinado a la sociedad civil. El carácter público de una universidad no solo se lo otorga el hecho de que abra sus puertas a la población sin distingos de ninguna especie, pues la universidad privada también está abierta al público que pueda pagar sus estudios en ella. Hablamos de universidades públicas cuando nos referimos a aquellas que literalmente pertenecen a todo el pueblo. Además, son públicas por su carácter autónomo y por su capacidad de autogestión, porque son financiadas con recursos públicos, por su pluralismo ideológico, por su libertad de cátedra, de producción científica y de creación artística, porque responden a la diversidad de intereses nacionales y por su identificación racional con los mejores anhelos humanistas. Con lo hasta aquí señalado, está fuera de duda que toda actitud partidista y sectaria en los espacios académicos y culturales de la sociedad encierra en sí misma la posibilidad de perversión de sus funciones, y esto, debemos reconocerlo, ha sido particularmente cierto en un alto porcentaje de las universidades públicas mexicanas. Ni partidismos oficiales ni sectarismos de oposición justifican afanes hegemónicos en los centros de producción y reproducción de los saberes técnicos, científicos, humanísticos y culturales que se deben enteramente a la nación. Esta es una síntesis de las posiciones que el Liberato y yo suscribimos a la hora de que razonamos el asunto de cómo caracterizar a la universidad, a la institución, y en qué sentido entonces debería de marchar la reforma, esta aspiración permanente
de las universidades en el mundo y en particular de las nuestras. Había seleccionado también un espacio que Ana Lucía de alguna manera comentó, de forma tal que me permito cerrar con la siguiente reflexión. Liberato Terán Holguín, sin proponérselo, ha sido uno de los maestros de nuestra generación. De su ejemplo hemos aprendido a intentar ser mejores personas, mejores padres, mejores amigos. Las dificultades que tuvo la experiencia del PUD y muchos de los obstáculos en el quehacer y la obra de Liberato se dieron en lo fundamental con las expresiones de izquierda en las que siempre se ha mantenido. Aún me resulta difícil entender cómo pudo equivocarse tanto esa izquierda al hostigar los esfuerzos reformistas de Medina y Liberato, y más considerando que esa izquierda tenía entre sus logros haber defendido a la universidad en los momentos más difíciles de su existencia como institución. Hoy debemos reconocer que esa izquierda, con sus ideales, sus aciertos y sus fallas, no existe más. Se ha agotado como se agota la presencia de nuestra generación. Por ello resulta tan relevante rendir homenaje a uno de los nuestros, quizás el mejor de nosotros, porque se acerca mucho al ideal del ser humano íntegro, talentoso, honesto, solidario, honorable e incansable luchador por las causas justas. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, cedemos ahora el micrófono al doctor Rubén Rocha Moya, maestro normalista también, egresado de la Escuela Normal Superior de Oaxaca. Tiene una maestría en educación en la Universidad Autónoma de Querétaro y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad. También fue diputado de la 61 legislatura del Estado de Sinaloa, secretario general de la UAS durante el periodo 89-92 y rector de esta institución en el periodo de 1993 a 1997. Es autor de varios libros como La defensa de un proyecto, UAS 1981, Fraude a la democracia, Tomate amargo, Elogio de Sinaloa, Señas y reseñas de libros y autores, y Caña quemada, así como coautor de otras obras. Bien, doctor Rocha Moya, le cedemos. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar con mucho afecto a los familiares de nuestro querido amigo Liberato. Rito, qué gusto verte. Lerida, extraordinaria educadora y una mujer que mucho admiro, al lado siempre de nuestro querido amigo Liberato. A los demás familiares, saludo también a la distinguida presencia de nuestro amigo el rector Víctor Antonio Corral el Burgueño, que bueno que está con nosotros. Muchas gracias por poder compartir esta mesa con tan distinguidos amigos, Jorge Medina, Miguel Ángel Rosales. Yo no tengo un escrito preparado, quiero hablar de manera más un tanto espontánea del amigo, del compañero, recordar algunas cosas particularmente relativas al tema de Liberato en la reforma universitaria. Yo tengo la más absoluta convicción de que una buena tesis doctoral sería que se propusieran revisar, alguien, un doctorante, sobre todo en el área educativa o de la educación superior, revisar todos aquellos documentos
suscritos o no por Liberato, en donde está su impronta. Son muchos. Confieso que si van al periodo rectoral que me tocó, 93-97, no solo porque Liberato haya sido un funcionario, el encargado de la cultura, la extensión de la cultura en esa época, pero van a encontrar en los documentos nuestros de la época, sin lugar a dudas, el pensamiento de Liberato. Y lo van a hacer durante el periodo de Eduardo Franco, por hablar de la parte institucional en materia de reforma educativa, en donde más directamente tiene participación Liberato. De esa época, no digamos la época de Jorge Medina, en donde se elaboran los mejores documentos, en mi opinión, de reforma universitaria, y donde está Liberato en el PUD, en el Plan Universitario de Desarrollo, junto con Calderón Viedas, y claro, un equipo más, encabezado pues por una política universitaria muy clara que Jorge Medina imprimió su rectorado. Y en la época de nuestro amigo Audomar Ahumada, sin lugar a dudas, en los documentos que generamos, ahí está Liberato. Liberato era un hombre muy generoso. Digo, era porque estoy hablando en el momento en que nos podía echar la mano, invariablemente estaba dispuesto a eso. Estamos discutiendo un tema en cualquier área que estuviera Liberato, en el comité ejecutivo, en el comité del partido, en la comisión universitaria, y al término se concluía que había que elaborar un documento, y Liberato ya sabía que a él le correspondía, y ya salía con una hoja tamaño carta doblada, escrita por las 4 partes, y ya entregaba él el documento. ¿Por qué? Porque ella sabía que ese documento se le iba a encargar. Bueno, pues es así de prolífico el aporte que tiene Liberato en todo. Y claro, esos documentos no eran signados por Liberato, eran suscritos por un comité, eran suscritos por una comisión, etc. Pero ahí está la mano de Liberato. Tendríamos que darle un seguimiento de mucho conocimiento. Habría que admitir entonces que Liberato, el pensamiento de Liberato, su pensamiento reformista, sin lugar a dudas, porque si alguien nunca ha tenido anquilosada la cabeza, y era un hombre del día que conocía muy al tanto, cuando él estuvo en las condiciones de poder estar precisamente al tanto de las cosas, Liberato estaba enterado de todo, no teníamos que informarle nada de lo que queríamos que se plasmara en algún documento. Y siempre se trabajaba en colectivo, pues esa disposición de aporte significativo, ninguna medianía existió en estos aportes, al contrario, relevantes. Hablan de un pensamiento reformista bastante profundo, bastante extenso, que valdría la pena indagarlo, tratar de interpretarlo, quien pudiera tener una mejor forma de hacerlo. Pero Liberato fue, en la época de los 60, pues que es la época en donde realmente surge el reformismo universitario en nuestro país, que lo habíamos tenido a finales de los 20, en 1929, cuando el movimiento autonomista, pero luego los 60, que fue la década de las luchas estudiantiles, estuvo. Aquí, si leemos una semblanza que se entregaron, pues nos recuerda que en efecto Liberato desde entonces participaba en el consejo universitario, tenía él
ya una posición de liderazgo, particularmente en el sector estudiantil, que hay que decir que es el sector reformista por excelencia, la universidad. Es el sector que llevó la gran propuesta de cambio cultural en este país en 1968, que es parte, y que no era parte de la cola. Liberato, si en el plano nacional se veía, seguramente ya lo han dicho aquí, quienes han participado, como Joel Ortega, como otras gentes que seguramente ya participaron en el coloquio, en el primer plano estuvo Liberato. Yo recuerdo tan solo, yo en 1968 era dirigente de los normalistas a nivel nacional, hicimos un foro en Atequiza, Jalisco, por la reforma democrática de la educación normal. Nos acompañó Liberato como presidente de la federación, ya era presidente en ese entonces. Pues acordamos un manifiesto que se llamó el manifiesto de Atequiza. Pues Liberato nos lo elaboró a los escasos 19 años de Liberato. Cuando salimos, y nosotros los normalistas teníamos más corta las entendederas, mucho más, y que salimos y Liberato en un 2x3 nos elaboró el manifiesto que se publicó en aquel entonces, la primera reunión que yo recuerdo de reforma democrática de la educación normal. Él elaboró y la publicamos, la hicimos pública y la elaboró íntegramente, no teníamos capacidad de corregirla. Y a propósito de corregirla, Liberato era un hombre que en sus momentos, si se sentaba en un consultorio del dentista que esperaba ahí, agarraba la revista que estaba en la mesa y sacaba la pluma y empezaba a corregir los artículos que traía la revista. Él tenía una devoción por la corrección. Él siempre tenía algo que opinar sobre los textos. Y bueno, él fue cronista del movimiento estudiantil. Está Sinaloa Estudiantes en Lucha, una crónica de este movimiento en Sinaloa, pues que sin lugar a duda, y con todos nuestros errores y demás, pues es una de las universidades que ha tenido un aporte significativo en la reforma universitaria. Y luego hizo crónica del movimiento estudiantil Sonora-Sinaloa. Es importante hablar de estas crónicas del movimiento estudiantil porque, insisto, ahí estaban las propuestas de reforma universitaria. Estuvieron en el movimiento estudiantil. Y luego que se fue esto diversificando por cuanto a los actores que levantaron la cabeza, digamos, el sindicato, el 72 sería en administrativos, si mal no recuerdo, 75 en académicos. El neguito llegó Liberato y se incorporó al trabajo del sindicato. Y el sindicato en esta universidad tuvo ese rol también de transformación, de propuesta, de opinión. Y Liberato fue secretario de prensa, ya hasta por derecho tenía que elaborar documentos y tenía que hacer propuestas. Y sin nombramiento lo hacía. Desde ahí también participó, era un hombre muy consensual. Yo recuerdo que la primera vez que Audomar debe saber muy bien, yo creo que fue en el segundo congreso, que había un jaloneo porque los chemones y pescados habían formado el sindicato, y en ese entonces empezó a llegar la izquierdiza. No se me va a ofender, por aquí está el doctor Millán. Ya se lo dije ayer. Ya le dije varias cosas ayer. Y recuerdo que sí hubo un hombre consensual, incluso para hacer una propuesta de consenso, para poder salir de un problema que se estaba generando a la hora de construir una dirección ya colectiva, que por cierto fueron de las cosas importantes en el sindicato, ¿no? Que nacía esa idea de que participaran todas las opiniones. Él fue el que se paró y hizo la propuesta, porque fue el que se consideró que era el hombre del consenso para
hacerlo. Y surgió una anécdota de ahí, que seguramente ya se las comentaron. Fue un polemista muy importante, particularmente, vuelvo con el doctor Millán, con él polemizaba mucho. Y en buena lid, ¿por qué? Porque todos polemizábamos. Yo recuerdo una cola larga para intervenir y que le tocó al doctor Millán y dijo: aquí los chemones y los pescados hacen un bloque para no dejarnos a nosotros desarrollar. Sigue firme en eso. Y también recuerdo que luego le tocó hablar a Liberato y dijo: bueno, dijo, aquí dijo, por lo que dice el doctor, por lo que dice Alfredo Millán, era doctor en entonces, estaba muy jovencito. Pero ¿cómo le decía? Quiero decirles que aquí no hay más que dos bloques. Uno, dijo, es el que hacen todos los izquierdistas contra nosotros, dijo, y otro es el que trae en la cabeza el doctor Millán, Alfredo Millán, el ingeniero. Lo digo ingeniero porque el ingeniero tuvo oportunidad, era muy bueno para polemizar el doctor Millán, y por supuesto que tenía sus oportunidades. Pero recuerdo que eran polémicas muy frescas las que se daban en el nivel del sindicato y que aportaban y estuvieron aportando al trabajo de la reforma. Entonces, digo, en una y en otro espacio de los que se fueron generando en la universidad, particularmente aquí en Sinaloa, podemos decir que un hombre sobresaliente, y si me lo permite Miguel Ángel, yo diría, para mí el mejor, Liberato. Y no es porque estemos hablando, yo personalmente tengo una gran gratitud. Si algo escribo yo es porque él fue mi maestro de redacción. Y a muchos nos ayudó en eso. Él nunca mostró cansancio para efecto de echarte la mano por algún proyecto que traías. A veces, pues, Liberato, ¿cuánto no tardó Flérida para presentar su tesis de maestría? ¿Y cuántas tesis de maestría revisó? Y ve tú a saber qué más. Y tardó muchísimo él. Y yo me acuerdo que Flérida le decía: bueno, ¿y tú por qué no haces esto? Luego, cuando ya entró cuando hizo su doctorado, ya se apuró más, y lamentablemente ya al término de su tesis ya tenía muchas dificultades para trabajar. Pero yo termino con esto. Miren, Liberato, en la época de Franco, ocurrió un fenómeno para mí significativo. Con Franco, además de que fue un rector que sirvió muy bien a la transición, es decir, fue un equilibrio importante entre lo que era el radicalismo actuante todavía, pero que ya estaban metidos en el trabajo institucional, con lo que ya era propiamente una lucha estudiantil, una lucha universitaria, institucionalizada, ya con las fuerzas de izquierda a la cabeza. Pues ocurrió que entró la reflexión pedagógica por primera vez en la universidad. Entró con el PEPEPA, así se llamó, ¿verdad? PEPEPA. En esa época del salto, que era muy importante, de dejar la pistola para hacerte al discurso pedagógico. Con dificultades, fue una transición, las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, pero la gran virtud que hizo Franco fue crear precisamente el PEPEPA, y que muchos acudieron a la reflexión desde esa perspectiva. La presencia de Liberato ahí estuvo. Y luego vino lo que ya relató Miguel Ángel aquí en la época de Medina, que le dan mucho más sustancia ya al trabajo, a la elaboración académica, a la propuesta, a la búsqueda de la reforma a partir de líneas muy específicas. Inclusive, por ejemplo, se empieza a abrir la posibilidad del departamento a conjuntar las áreas de investigación y posgrado, y por el otro lado las áreas de la cultura, etcétera, etcétera, que ya empezaron propuestas más concretas y que se fueron recogiendo. Ya decíamos, ahí estuvo Liberato. Liberato no estudió antes
él es economista y luego hizo una maestría en economía. Pues no obstante, yo debo reconocerlo, yo por mí, el que no quiera, que nomás no diga nada bravo. Muchos nos metimos a estudiar la educación, pero Liberato es el que más sabía del tema de la educación, sin ser él formado en esa materia. Entonces había mucha manera de que participara, de que aportara. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están aquí, que nos tocó ese paralelismo en la vida con Liberato, que nos ha tocado ese paralelismo en la vida con Liberato, están de acuerdo conmigo en esto que yo he estado expresando. Es un compañero que lo podemos describir como un gran amigo, muy solidario, muy dispuesto a aportar. Jamás nos decía que no. Siempre sabíamos que teníamos resuelto ese particular problema que a veces era un escollo, que para hacer un buen discurso, que para hacer un documento bien probado, y que le tocaba cuando trabajaban en conjunto el Liberato, el Melchor y Velázquez. El César Pues Velázquez. sí, a él le tocaba siempre hacer la gran tarea, porque le decían, tú haces el gran borrador. Entonces al Liberato le tocaba hacer el gran borrador, o sea, hacer el documento, y a ellos les pegaban una revisada. Por aquí está el corujo, el César, yo creo que no me deja mentir. Bueno, pues les agradezco mucho. Quise comentar un poquito de lo que me he tocado vivir y que mucho aprecio, y de lo que mucho he aprendido con mi amigo Liberato. Muchas gracias. ¿Qué nos pasó, Rocha? Pues muchas gracias por este conjunto de remembranzas No sé, Chayito. ¿Cómo estamos ahora? y reconocimiento de la figura de Liberato Terán. Bien, como el tercer participante en esta mesa, en esta tercera sesión del coloquio, tenemos al doctor Jorge Medina Viedas. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue secretario general y rector de la universidad durante el periodo 1981-1985. Ha sido profesor de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Puebla, y desde luego profesor investigador en esta universidad, y también en el Centro Español de Estudios de América Latina en Madrid. Ha colaborado como articulista y ensayista político en distintos diarios de la Ciudad de México. Ha publicado diferentes libros, entre los que podemos anotar Universidad, Política y Sociedad, La Universidad Amenazada y Élites y Democracia en México. Actualmente se dedica al periodismo y a la función pública. Es escritor y director del suplemento Campus Milenio. Sin más, doctor Medina. Pues me da mucho gusto de veras compartir esta mesa con el escritor Rubén Rocha, mi amigo, Mío también. con Miguel Ángel Rosales, que esté aquí nuestro compañero Audoma. Me da mucho gusto que esté sobre todo nuestro rector Víctor Antonio Corrales Burgueño. Por supuesto que saludo con mucho afecto, ellos lo saben, ellas la saben, lo saben, a la familia de Liberato. Saben lo que significan para mí, por lo tanto, simplemente quiero decir que es un momento muy especial para todos los universitarios vivir este momento. Los que conocemos, por cierto que les quiero decir una cosa, que yo hasta anoche venimos juntos en el avión, Rubén y yo, y platicábamos de que a ver cómo le hacíamos para improvisar. Yo le decía que como antes no es lo mismo. En mi caso yo he perdido ciertos reflejos para elaborar un discurso sobre la marcha como lo hacen los políticos de ahora. No es por nada, la Rocha siempre tiene esa facilidad para salir al... Y la verdad es que hoy en la mañana
en un acto irresponsable, me puse a escribir este texto. Por supuesto que están todos los mensajes que quiero decir, pero también está algo de lo que me inhibí y que, por cierto, hizo muy bien tanto Miguel Ángel como Rocha respecto a la etapa en la que vivimos juntos, Liberatos y yo, en la administración universitaria, que es otra época, distinta completamente a la que vivimos antes. A mí lo que me interesa fundamentalmente es ir en búsqueda con ustedes de los indumentos de nuestra unidad como seres humanos en una época de nuestras vidas. Por eso lo que van a escuchar de mi lectura es ajeno completamente al propósito de esta mesa, y con todo respeto del Chori, a mí no me avisó que era el asunto de la reforma. Entonces yo no leí textos de Liberato tan lúcidamente como los hizo Miguel Ángel. Entonces yo, ya con esa excusa, porque me enteré como hace unos 3 días, dije yo, pues ahora me aprovecho y hablo de lo que quiero hablar con ustedes. Larga introducción la mía para decir lo siguiente. Los que conocemos a Liberato Terán compartimos la opinión de que es un universitario que merece este y muchos reconocimientos. Pero también puedo asegurar que cada uno tenemos una diferente y hasta contradictoria forma de pensar y de hablar de las razones que nos hacen respetarlo y admirarlo. A algunos es posible que le debamos algo más que este homenaje, es mi caso. De ello será lo principal de mi intervención y lo haré más adelante. Empiezo por precisar que ya no sabré lo que piensa el mismo Liberato de esto que voy a decir. No por la situación en que se encuentra y que todos conocemos, sino porque asumo que ya lo sabe y nunca lo hemos comentado. Y tal vez porque no consideramos importante saberlo. Ahora sí lo es. Es el momento de hacer algunos recuentos, de hacer memoria y de rescatar los hechos. Parte de lo que nos permitió vivir juntos una etapa fundamental de nuestras vidas. Al situar a Liberato en el centro del movimiento estudiantil de Sinaloa, el lugar donde está y estará siempre, todos sabemos que se abren las puertas a una de las etapas más ricas de la historia de las luchas políticas reformistas del país y que se produjeron a partir de los años 70 en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El movimiento universitario de Sinaloa pulsó sus fuerzas con el autoritarismo, la imposición y el intervencionismo estatal. Se batió en defensa de la democracia, la autonomía y la reforma universitaria. Es ahí, de 1966 a 1973, en la etapa revolucionaria de la lucha por la reforma, cuando Liberato, como una de las figuras principales del movimiento, forjó su personalidad de leyenda. Lo vemos en 1966 en el balcón del edificio central de la UAS, haciendo sus primeros ejercicios discursivos. Se le oye pronunciar palabras cultas, demasiado elevadas para su rostro imberbe de joven precoz. Pronto fue líder de la FEUS sin la rivalidad de nadie. Se echó sobre sus hombros el movimiento, ocupó todos los espacios y las responsabilidades, desarrolló su vocación de escritor, de periodista y de académico. Él personalmente lo mismo elaboraba los oficios para gestionar un apoyo a un estudiante o para una convocatoria a una reunión, que los documentos fundamentales del movimiento y hasta los volantes. Alguien me recordaba hace unos días, por cierto, que su libro Sinaloa, Estudiantes en Lucha, había sido su libro de cabecera, su libro espiritual. Va a los países socialistas
y produce un pequeño folleto de aquel mundo de horrores, pero se niega a verlos. Todo se lo imagina, nunca pierde su inocencia ni su visión seráfica del socialismo. Y esto lo vio siempre muy bien Joel Ortega, quien me da mucho gusto verlo aquí. En un verano, Liberato se traslada a Cuba, creo que fue en 1969, ¿no, Rito? Con un grupo de universitarios. El grupo regresa y él no. Pasan días, semanas, más de 2 meses, Liberato no aparecía. Temíamos lo peor, o estaba enfermo o preso, o ya saben ustedes, es presidente de la FEUS y aquí suceden cosas. Hablé por teléfono con él, pese a que habló con palabras cifradas que no entendí. Algo nos tranquilizamos. No recuerdo sinceramente qué explicación dio a su regreso, pero regresó. Con su hermano Rito formaban una pareja de dirigentes intachables. Este era implacable, firme, sin matices. Liberato es el líder. Es la honestidad y la ética de la política personificada del movimiento. Liberato es el símbolo. Pasa todas las pruebas y vertebra su posición política en medio de tormentas y ciclones de revolucionarios que lo buscan llevar a la aventura. No cede. En respuesta, los enfermos hicieron un ensayo de muerte y lo golpearon hasta dejarlo inerte frente a la prepa central. Entonces, refugio de matones en formación. Liberato es firme, cerebral, pero de modos suaves. Difícil es verlo alterado. Como decía Lenin, el corazón en llamas, el cerebro en hielo. Pero él usa la máscara. Es la máscara de su pasión, de su alegría, de su extraordinaria inteligencia, pero sobre todo de un sentido del humor que explota en risas contagiosas. Yo la verdad es que inventaba anécdotas para provocar su risa. Hasta la fecha ríe con lágrimas en los ojos. Melchor Insunza siempre ha dicho que Liberato es el alma de la fiesta de nosotros, de aquel entourage al que Eduardo Franco llamaba los intelectuales, nos decía. Lo que decía, por cierto, Franco en tono de afecto, respeto y burla, al modo de ese gran hombre que fue Eduardo. Otros, desde la arrogancia de saberse más comunistas que nosotros, que era, por cierto, absolutamente cierto, valga la redundancia, por fortuna, nos tachaban de demócratas. En aquel grupo que formábamos César Velázquez, Melchor Insunza, Rubén Burgos con Liberato, entraban y salían decenas de amigos, siempre atraídos por el mito de la figura de Liberato. Nunca atrofiamos nuestra relación con cultos a la personalidad, la de nadie. Hasta su figura de leyenda era objeto de irreverencia. Lo nuestro eran los libros nuevos de los escritores del boom latinoamericano: Vietnam, Cuba, la suerte de las guerrillas colombianas, el padre Camilo Torres, el movimiento de 68, Joel Ortega, Marcelino. Eso era nuestra vida. Todo en un solo territorio, la UAS. Contra lo que se puede pensar en aquellos tiempos de conspiraciones, nosotros no teníamos ni secrecía ni mucho menos conspirábamos. Lo nuestro era la alegría de estar juntos, de oír música, de hablar de libros, de reírnos de la solemnidad. Leíamos en voz alta García Márquez hasta que nos cansábamos. Las cartas del Che nos las hallamos de memoria, las recitábamos. En la casa de los papás de Loli nos encerrábamos a oír 3 horas consecutivas los discursos de Fidel en un disco de 33 revoluciones y en un tocadiscos portátil que llevábamos a todos lados. No recuerdo una sola vez que nos hayamos reunido para discutir un punto sobre la teoría y la práctica del socialismo. Ni una. La única vez que conspiramos fue en un cuarto improvisado de la calle Juárez, donde yo vivía, para pedirles permiso para pugnar por ser rector. Somos y hemos sido siempre los amigos de Liberato, simplemente amigos. Lo somos hasta hoy, con las cargas naturales de algún resentimiento o la cicatriz de un golpe mal dado. Pero eso fuimos entonces, eso somos ahora, amigos. Hace unos días le mandé un mensaje a Melchor.
Dime, le dije en el mensaje telefónico, ¿quién es ese Liberato que me soñó? Permítanme. Voy a abusar de su posición silente y les voy a leer aquel sueño de Liberato. Melchor, te adjunto la narración de un sueño terrible, aunque tal vez mal contado de mi parte, que tuve la noche del lunes pasado. El centro del mismo, como ves, es el licenciado Medina, pues se dicen hasta la fecha, licenciado Medina. Ojalá no sea premonición de nada fatal. Por eso que me interesé darlo a conocer cuanto antes. Liberato. El sueño. Fue la noche del lunes para amanecer martes. Estábamos en un campo todo violencia, lodoso, lluvioso, de un nublado permanente. Era como al final de un combate sangriento, luego de haber pasado por ahí, arrasándolo todo, una gentuza infame entre matones a sueldo, enfermos y oligosos del 23 de septiembre. Había terminado el desastre como una degollina de la noche de San Bartolomé. En la orilla de un campo minado y fangoso aparecen lejos unos de otros Audómar, Rocha y Jorge. A mí, sorprendentemente, no me pasa nada más allá de un sentimiento turbado frente al sentimiento de horror. Los tres, heridos de gravedad, manan sangre por todo el cuerpo. Preocupado, aunque al mismo tiempo apacible e impasible, me fijo en el tercero. Transcurre un tiempo indeterminado, días y noches que no se perciben. Por la tarde llegan provenientes de lejos Loris, Jorgito y Vanessa, de una edad de 20 años. Observo a todos, pero me sobrecoge la niña, que llora sobremanera alarmada mientras corre al encuentro de su padre. Ellos supieron del acontecimiento por aviso de mí o de alguien y apresuraron su arribo. Soy testigo de que Loris dispone de inmediato a tomar providencias. A Jorge se lo llevan, desaparece. Al día siguiente salgo temprano de mi casa y camino bajo la lluvia, pero en plan de un recorrido mañanero de ejercicio. El tiempo y los lugares ahora son precisos. A la altura del puente del Oxxo decido pasar por donde Jorge, quien quite y esté, y yo pueda saber cómo sigue o si lo trasladaron a otra parte. Llego hasta la casa de don Medina Armiente y encuentro un inusitado movimiento de 2 o 3 mujeres que salen a dejar basura y entran súbitamente. A la casa se llega por un plano inclinado, no como siempre, lo cual me sorprende. Subo, me asomo como por una ventana que hace las veces de puerta y pregunto por Jorge. Diviso a Loris hacia la derecha, cabizbaja, que prepara cosas como en la cocina, y a Jorgito al fondo de pie mirando atento hacia una cama. Entiendo que puede pasar, entiendo que puedo pasar. Me acerco y veo a Jorge semi-recostado sobre la cama con la cara cubierta. Pregunto y platico algo con Jorgito, quien me responde con sorprendente naturalidad. En eso Jorge se incorpora. Sin pronunciar palabras habla con la mirada. Muestra tantas heridas como el primer día, pero viste ropa normal y le cubren vendas, brazos, pies y piernas. Completo, camina unos pasos dando tumbos entre una cama y otra, en la recámara aquella. Jorge cae de pronto a consecuencia de un tropiezo, se derrumba y adivinamos que más que las heridas le duele un sentimiento de ánimo interior. Para él algo ha terminado, sigue sin pronunciar palabra y mira a todos. En eso, Arturo Guevara, quien ha entrado de repente, se inclina, levanta y carga a Jorge sin dificultad, llevándolo hasta un sofá cercano. Los explicamos. Jorge tiene cercenadas ambas piernas y nada volverá a ser igual para él. Un aire de resignación nos invadía. Nadie hablaba, todos parecíamos admitir la fatalidad, y salí y seguí caminando desolado. Repasar cada pasaje, personajes y cambios bruscos del propio sueño me sorprende, a la vez que me da escalofrío. Entre dormido y despierto, me repetí que aquello no fuera cierto, que nunca suceda. Ese es el sueño liberal. El sueño, la pesadilla del Ibe, fue en 2002. La verdad es que pareciera que fue ayer. La carta
se le envía el IVA a Melchor. Melchor es su otra parte, una parte fundamental de su rostro enmascarado. Es su cómplice, me explico. Liberato reconoce el talento de Melchor, lo sabe capaz de apreciar las cosas, pese a su vida de desorden perfectamente planeado, perdón por el oxímoron, pero aquí es válido, sabe que conserva y entiende el significado de sus mensajes. Melchor es un mensajero, a él le cuenta lo que a nadie. Todos tenemos secretos, Libe los tiene, muchos de sus secretos los guarda Melchor. Esta carta la conservó 11 años y dejó de serla para esta ocasión especial. Pero lo que no quiero dejar de decir es que me quedaré siempre con la inquietud. ¿No hay en Liberato todas las evidencias de un narrador extraordinario? Leo de nuevo la carta y les voy a leer un pequeño fragmento para convencerme de que tengo razón y que estoy sintiendo que leo acordes en Prun. Había terminado el desastre, fíjense, como una degollina de la noche de San Bartolomé. En la orilla de un campo minado y fangoso aparecen, lejos unos de otros, Audoma, Rocha y Jorge. A mí, sorprendentemente, no me pasa nada más allá de un sentimiento turbado frente al escenario de horror. Algunas veces, hasta aquí, algunas veces en el grupo nos hacemos cuestionamientos sobre el significado de algunas palabras. Cuando decía Rocha, es absolutamente cierto. Todas las sabía. Palabra que le preguntábamos, la sabía. Leyendo algunas tardes en silencio, le preguntaba por una y oraba por mí y me respondía preciso y rápido. No había necesidad de consultar diccionarios y Liberato estaba por un lado. Muchas veces leí y firmé sus escritos, Rocha. Muchas veces. Éramos lo mismo. Pensábamos igual en la política y respecto a los demás. Raras veces discutíamos. Conversábamos sobre lo sabido y entendido. Seguramente como nuestros críticos lo hacían, nosotros también nos reíamos de ellos. Es algo conocido que le dedicábamos aforismos ácidos en las reuniones del partido, Don, tú lo sabes. Los que nos pasábamos en sordina en aquellas pequeñas hojas de papel. Era nuestra pírrica venganza contra la burocracia y su omnipotencia política. Aquí me podría perder. Me detengo en dos hechos que quiero compartirles. El 30 de marzo de 1970 nos detiene la policía en la lucha contra Armienta Calderón. Liberato, al brincar de un primer piso, se quiebra el tobillo. Pasa casi 2 semanas con el pie inflamado y con el dolor intenso. Nunca se queja, nunca reclama atención médica. Lo hacemos por él. Un día ya en la cárcel aparece con muletas, aseado, con ropa limpia, camisa desfajada, manga larga y una bien definida barba de candado, ¿no? El IBE, el preso de los 3 hermanos Terán. Es el IBE, el preso de los 3 hermanos Terán, Lorenzo y Rito. Peligrosos delincuentes, dijo un policía cuando los llevaban detenidos. Salíamos de comer, esta es la segunda anécdota con la que quiero prácticamente finalizar. Salíamos de comer de un restaurante chino de la calle Colón al poniente de la ciudad. Bajo de la banqueta y de repente un auto negro con vidrios ahumados se me echa encima. Siento mi brazo y el hombro, en mi brazo y en el hombro el jalón de Liberato, llevado el golpe por 1 milímetro. Nos vimos a los ojos y caminamos en silencio por mucho rato. Era la lucha del Frente de Defensa Popular del 69. Liberato, como muchos de nosotros, no ha perdido su visión seráfica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Creemos en su porvenir con la fuerza irreductible de su juventud. Perdura en él como la forma sublime de expresión de la capacidad de cambio, de transformar, de hacer el bien por los demás. Para él, eso es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esa ha sido su lucha: construir un mundo nuevo, justo, solidario, y la universidad como escudo y como adarga.
Esa lucha del movimiento de reforma hizo posible mantener de pie a la Universidad de los Buelna, de Monjaraz y de Liberato Terán. Hoy estos actos, este memorial de su obra, profundamente humana y progresista, es la demostración de la razón superior de su lucha, de que nadie podrá hacer que por decreto autoritario se borre una historia luminosa sobre la que descansan el presente y el futuro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Liberato cabalga de nuevo. Aquí está con nosotros para reivindicar al movimiento universitario con su talento, con su honor de combatiente y con su sonrisa franca y eterna. ¡Viva Liberato Terán Holguín! Ay, Dios santo, ya casi lloro, plebes. Porque vuelvan aquellos hermosos tiempos. Bueno, pues hemos Se vayan escuchado los horribles de la ahora. participación de Miguel Ángel, Rocha y Medina. Ahora vamos a dar el uso de la voz a alguien se abre para el público. Sí les pediría que fueran participaciones muy cortas por razones del tiempo. Nada más una pregunta. Una pregunta nada más. Bueno, solo primero para agradecer este hermoso momento que me trasladó a aquellos años donde pues fui a veces un problema, pero una golondrina no hace verano, me dijo el doctor Medina, y me empeñé en hacer. Bueno, yo solamente quisiera felicitarlos. Me hubiera encantado que el Liberato estuviera sentado aquí compartiéndonos, y solamente decirles qué hacemos para que aquellos gloriosos tiempos donde cualquiera podía decir su verdad y era aceptado y estimado, qué hacemos para que vuelvan aquellos días del 81 donde nos reuníamos y discutíamos y alegábamos, pero finalmente siempre salíamos unidos, nadie imponía a nadie. ¿Qué hacemos, Rocha? ¿Qué hacemos, Medina? ¿Qué hacemos, Medrano? ¿Cómo podemos volver a aquellos años donde nuestras discusiones eran intensas, fuertes, y siempre salíamos juntos abrazados, sindicato y patrones, por llamarle así? ¿Qué hacemos para rescatar esas libertades que teníamos de expresarnos libremente, sin el temor a que nos despidan o que nos corten el salario o que no digas, o los temores? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos mal? Finalmente digo, ¿qué hicimos mal para que no podamos tener esos tiempos todavía? Gracias y muchas felicidades. Bueno, yo quisiera aprovechar la presencia del doctor Corrales Burgueño, porque de que empezamos a organizar esta jornada de los 3 simposios que hicimos, ¿no? Lo primero que planteamos los 20 compañeros que nos reunimos fue que quizás lo más digno fuera que esta universidad le otorgara el doctorado honoris causa al compañero Liberato. En lo personal, yo me di la tarea pues de
juntar las firmas de varios compañeros y además de los rectores, de la mayoría. Y en cierta manera le hicimos ver que esta era una inquietud que obviamente no fue consenso dentro de los 20 compañeros, sería muy difícil, pero bueno, pues aquí está el rector, podrá dar su opinión, qué tan prudente sería llevar por parte de él al Consejo Universitario el que se le otorga liberato el doctorado honoris causa. Ojalá que Corrales, antes de que salga, pudiera llevar esta propuesta. Compañeros, compañeras, es sumamente emocionante escuchar las intervenciones que ha habido y también decir una modesta opinión sobre el compañero Liberato. De ninguna manera repetiría algo sobre lo que han mencionado los compañeros, porque es totalmente cierto, verdadero. Tengo un libro de lo que escribió Liberato que se llama Nueva Universidad, donde él le preocupa precisamente lo académico en la nueva universidad y a la vez cómo enfocar esta universidad de masas que después de 68 explotó. Cabe decir que cuando un servidor vino a estudiar aquí a la UAS era de 5,000 estudiantes, estoy hablando del 69, en todo el estado. Después del movimiento del 71, 72 contra el nefasto Armienta Calderón y su administración corrupta, frase acuñada precisamente por nuestro líder de siempre, Liberato Terán Corguino. Él, pues, en las preocupaciones plasma en este libro, que fue editado en el 84, para cómo entender esta nueva universidad. Yo no soy un doctor en la cuestión académica, lo reconozco, aún cuando fui académico, hice maestría en Ciencias Económicas en la UNAM. Precisamente, ayer le recordaba a Rito que cuando Liberato llegó a Moscú, el profesor Raúl González, uno de los muy reconocidos académicos de la UNAM, nos dijo a un servidor y a Alfonso Mesa, compañero de economía que también hacía su maestría, nos dijo, ya que vino a Moscú Liberato, dijo, ahora sí que se agarran los enfermos, ahí va Liberato para Sinaloa. Y claro, porque teníamos líder y vamos a ir teniendo para siempre, porque Liberato fue electo presidente de la FEUS y hasta ahorita que yo sepa no ha renunciado y no se ha vuelto a nombrar a otro por él. Por eso esa personalidad de Liberato que se simboliza así va a ser para siempre. Compañeros, yo recuerdo muy bien en esos años de los 60 cuando Odilon López Uría, aquel locutor de la radio, no un gran valor precisamente, pero sí viene a colación por lo siguiente. Decía, el gobernador Valdés Montoya opina sobre el transporte esto, opina sobre la universidad esto, opina sobre los obreros agrícolas esto. Ahora vamos a ver qué opina Liberato. Así lo decían, no miento. Cuando mi padre vino aquí, porque nos habían expulsado, como dije ayer, por mí, por los tiempos que pasaban tan difíciles y la prensa y cómo le asustaron mucho allá a mi pueblo, le dije pues que no nos íbamos y muchos compañeros de la casa de estudiante Buena, donde no es afortunadamente como ahora son las casas, en aquel entonces Audómar sabe y varios estuvimos ahí, no había más que la casa, no había ni dónde dormir ni había nada. Le dijeron varios compañeros que no, que estaban muy unidos todos, etc. Sin embargo, él me dijo, mi padre me dijo, son dos personas las que quiero ver para que tú sigas aquí. Uno es qué opina Liberato, a quien quiero conocer, y el otro quiero ver personalmente a Armienta Calderón, resguardado en forma de diamante por guaruras y más que guaruras, Roy Ward, ¿se acuerda de Medina? Cintas negras, etc. José Luis Rico, que tenía músculos
hasta por las orillas, por las uñas. Así, cubierto en diamante. Sin embargo, mi papá primero fue con Liberato, y Liberato con su forma de hablar lo convenció de tal manera que me gané en media estancia. Y enseguida lo acompañamos varios, entre ellos Camilo Valenzuela, que no está aquí, pero que estaba en la creación de entonces, y los querían desanimar a mi padre para que no hablara con Armienta, porque pues podía ser golpeado por dedos de varuras que traía. Y él, ahí en la puerta de la rectoría, me dijo: dime cuando salga. Pero a veces el rector duraba tiempo para salir. Los que están aquí y han sido rectores saben, duran horas y horas. Sin embargo, en ese entonces el nefasto Armienta salió como a las 2 horas y media o 3 horas, bien resguardado. Ya que se vio el movimiento, le dije: ahí viene. Va a venir armado y sabía cómo acercarse a la gente que él quería ver. Y pasos largos, y ya le dije quién era yo, y fue y lo del hombro por encima de su guardia, y Gonzalo Armienta Calderón: sí señor. A la vez que dijo que sí, se acercó a él y le alcanzó a tentar lo que traía acá. Entonces le dijo: hoy solamente vengo a ver. Quiero decirle que si a mi hijo le llega a pasar algo, yo no voy a buscar a nadie que no sea usted. Pero me refiero pues a lo que él quiso tomar como punto de partida. ¿Qué opina el Liberato? Y su opinión sirvió centralmente para estar acá. Así, compañeros, como estudiante, al Liberato yo oí sus leyendas de la secundaria y de la ESFI, pero lo conocí hasta en la preparatoria del 67, porque el Liberato pintó desde la secundaria ESFI en Guasave, del municipio al cual me siento muy honrado de ser, a pesar de los chistes de inventa sobre él. Sin embargo, ahí está el Liberato, y ahí estamos muchos guasavenses que a honra somos de Guasave, y a mucha honra. Esa leyenda de que él fue un luchador junto con José Luis Leison en ese momento estudiantil, con el director Partida, allá en Guasave, lo conocí en el 67, allá en la prepa de Guasave, cuando él y Odín Ibarra y otros compañeros fueron para allá. Sin embargo, tuvo que transcurrir 69-70 para venir acá a Economía y encontrarnos con esa leyenda, ese gran líder. A partir de entonces, directamente, y nunca dejó de serlo, ni va a dejar de serlo, Liberato. Hasta tal grado me congratulo de ser amigo de él, y la confianza, que fui uno de los pocos, yo creo, que él pedía 3 raites. Pedía uno para Radio Guasa, otro para la librería Santa Rita y otro a su casa. Pero él tenía esa forma, pues, amigable y todo, ¿no? Veían, así te decían a ti cuando te echabas esos rollones, ¿no? Pero es vivencias que yo tengo, y tengo la palabra, y si no me la daban le iba a saltar incluso, pero aquí yo. Sí, mira, por razones de tiempo. Sí. Sí, gracias. Bueno, con eso cerramos la muchas gracias. Sí, yo soy Manuel Soto del Centro Comunitario de Corerepe, orgullosamente de Liberado, ¿no? Ahí estuvimos junto a la primaria, y ahora, como un homenaje a él, él tuvo una idea de hacer un centro comunitario donde hubiera actividades culturales, artísticas, deportivas para la comunidad. Y ahora, gracias a la iniciativa de algunos ciudadanos y de algunos apoyos que hemos tenido del rector de la universidad, que le agradecemos su ayuda, está ya funcionando ya este centro comunitario. Ya se terminó, y probablemente vamos a plantearle al consejo alguna de las instalaciones, el auditorio, el centro de fiestas o algún salón, lleve el nombre de Liberato, como un homenaje a él en Corerepe. Agradecemos a su apoyo para el equipamiento de este centro comunitario. Sí, miren, agradecemos a todos aquellos que están pidiendo la palabra. Es imposible porque el evento ya tiene sus tiempos. Entonces vamos a escuchar una propuesta que quiere hacer el doctor Rubén Rocha Moya, y posteriormente daremos el uso de la voz
a Rito Terán, que quiere enviarles un mensaje a la comunidad universitaria. Muy bien, Rito. Muy bien, muchas gracias. Me han pedido tanto el doctor Miguel Ángel Rosales como el doctor Jorge Fausto Medina Viedas que sea el conducto para patentizar nuestra propuesta de que en efecto la universidad pudiera otorgarle el doctorado honoris causa a nuestro compañero Liberato. Muy bien. No queremos yo creo que sería además hacer alusión a los méritos. Estamos convencidos que tienen mérito suficiente para ellos. No por ello queremos presionar de ninguna manera a la autoridad para que en el análisis institucional que hagan resuelvan lo que estimen pertinente. Solo le pedimos al doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño reciba nuestra solicitud y muchas gracias. Le damos la voz al maestro Rito Terán. Muy buenas tardes. En verdad me había hecho el firme propósito de no intervenir en este coloquio por el enorme respeto que me merece la comisión organizadora, los ponentes, queridísimos compañeros y camaradas con los que nos hemos encontrado. Sin embargo, en los minutos anteriores me convencí de que así fuera telegráficamente resultaba muy importante. Me estoy arrogando una idea que estoy seguro que toda la familia mía, la familia Terán, la familia Cabanillas, la familia que estamos aquí, los que no están, compartimos. Y es muy sencillo pero muy importante. Es decirles a todos ustedes el inmenso agradecimiento por lo que hemos vivido estos 3 días, que ha sido también las palabras de los queridísimos ponentes desde el antier hasta ahora, las palabras de todos ustedes, pero también el reencuentro que en lo personal me siento profundamente emocionado de reencontrarme con amigos, con compañeros, con camaradas extraordinarios y que les queremos mucho. Que nuestra familia les expresa, y estoy seguro que el Liberato nos lo reclamaría si no hubiéramos hecho este agradecimiento, les expresa con todo corazón, los queremos mucho. Gracias. Bien, ahora el doctor Gerardo López Cervantes, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a la entrega de los reconocimientos a los participantes en la mesa. Muchas gracias. Por supuesto que todos nos debemos de sentir sumamente conmovidos, emocionados por los resultados habidos en estas 3 jornadas del coloquio dedicado al Liberato Terán Olguín. A los hoy ponentes, decirles que nos sentimos muy orgullosos, muy halagados de haber dispuesto su tiempo para venir a participar con mucho entusiasmo ante este tercer día, esta tercera jornada. Con el permiso del ciudadano rector, que la verdad nos da mucho gusto que nos haya acompañado en esta tercera jornada. Seguro que todos nos sentimos muy contentos de ello. Solamente para efecto de dejar testimonio a los que hoy participaron, se ha elaborado una constancia que dice lo siguiente, para el caso de los 3. Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, otorga la presente constancia al doctor Jorge Medina Viedas por su participación en el tema Liberato Terán y la reforma universitaria en México y la UAS en los trabajos
del coloquio Liberato Terán Holguín y sus avatares en la UAS 1966-2013. Atentamente, Culiacán, Sinaloa, 12 de abril de 2013, firma un servidor, Gerardo López Cervantes, director de la facultad y coordinador, como también firma el doctor maestro Rubén Burgos Mejía, coordinador de este evento. A todos, esta es la que les entregaríamos en un momento más. Sin embargo, queremos ratificar que este evento fue posible gracias a la participación, a la iniciativa de muchos otros compañeros que hoy están aquí presentes y que creo que al final de cuentas ellos coincidirán en que resultó tal y como nosotros lo habíamos considerado, muy emotivo, y por lo tanto me gustaría simple y sencillamente clausurar, dejar cerrado este evento enviándole un caluroso aplauso de 1 minuto a nuestro querido amigo Liberato Terán Holguín. Muchas gracias.